Buenas noches. Comenzamos con esta semana 2, módulo 2, leer y escribir para aprender. Bueno, antes que nada, gracias por haber enviado sus actividades integradoras. Eh, Hubo muchos envíos de actividades, eso es bastante bueno por ese lado. Por otro lado, algo que noté en estas actividades es que no pusieron, hay bastantes estudiantes que no pusieron atención y hay estudiantes que no vieron la sesión anterior, la sesión síncrona. ¿Cómo me di cuenta de esto? Eh, Pasó la sesión, les expliqué las actividades, además de que les envié mis mensajes generales aquí al grupo. Los días siguientes fui dando cuenta que bastantes estudiantes me preguntaban sobre cómo hacer las actividades, siendo que ya las había explicado por texto y oralmente. También me di cuenta que la sesión casi no la vieron, y si no la ven no van a saber de qué trata, cómo hacer las actividades, los ejercicios. Es como andar a ciegas. Simplemente no se puede estudiar así. Si quieren prepararse tienen que leer, por favor, es totalmente obligatorio. Por ejemplo, en esta actividad de que había que hacer esta tabla sobre tipos de lectores, hubo bastantes estudiantes que se identificaron a sí mismos con un tipo de lector experto. Eso no es el problema. El problema es que si yo digo que soy experto, es de que sé llevar a cabo eso. Si soy experto en electrónica, en lo que sea, eh, es que realmente lo sé hacer. De lo contrario, soy un novato, principiante. Eh, Comencé a leer las actividades. eh, Hubo estudiantes que pusieron paloma a ambos lados de lector novato y lector experto. No comprendo, no se puede ser novato y experto a la vez, no se puede. O se es uno o se es el otro, pero no se puede ser ambos. Más abajo había preguntas que bastantes estudiantes no respondieron. Si son quienes se consideraron así lectores expertos y no revisaron, no leyeron esto, es que no son expertos, son lectores principiantes. O sea, está bien, sí. Pero la cosa está en que tampoco están poniendo atención. Algo muy, 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 pero muy frecuente en estas actividades de este fin de semana, les pedí que nombraran los archivos como está pidiendo las instrucciones. Casi nadie lo hizo. Hubo actividades exactamente como les expliqué que no debían ser, exactamente así lo hicieron. Entonces, no comprendo qué sucedió ahí. Archivos nombrados 1.doc. Cuando menos me di cuenta tenía 15 archivos 1.doc. ¿De quién es de cada archivo? No lo sé. Porque también, además, no pusieron nombre en el interior de la actividad. Y fue muy, muy difícil calificar este fin de semana porque pocos estudiantes pusieron atención. Otras maneras en que vi que estaban nombrando los archivos: actividad integradora 1 o actividad integradora 2. De archivos nombrados así fueron muchos, muchos. O que simplemente no pusieron, así como descargaron el archivo, así lo subieron y lo mismo, y tampoco pusieron su nombre. Fue muy tormentoso calificar este fin de semana porque no sabía a quién calificar.
Algunas actividades eh, dentro del contexto, conforme se van expresando algunos de ustedes, me di cuenta a quién pertenecían, pero otros no. Eh, por ejemplo, soy mecánico, me llamo tal, etcétera, etcétera, pero hubo actividades que no, entonces eso fue muy complicado. No es capricho del profesor que se nombren los archivos como se le piden, sino para que aprendan a tener disciplina, por favor. Esto tienen que, es inherente, es completamente necesario que lo hagan. ¿Por qué? Si no tienen disciplina, sin disciplina no hay nada, nada. Eh, un ejemplo de esto, algo que yo he estado notando principalmente en módulo 2 cada que doy un módulo 2 y 3. Eh, hagamos una comparación entre maratón de la Ciudad de México y estudiar su prepa. Bien, hay quienes se registran al maratón y muy contentos, le platican al amigo, a la amiga, a la novia, a la pareja, al gato, no lo sé, a los familiares. Se registraron en el maratón, muy bien, pero hasta ahí no pasa, simplemente se registraron y no se presentaron en el evento. Hay otras personas que se registraron en el maratón y llegaron al evento, pero al ver tanta gente sintieron pánico escénico y decidieron no correr. Otro ejemplo, hay quienes se registraron, llegaron, decidieron correr, sí, pero nunca habían corrido, jamás en sus vidas. Eh, a los pocos metros, a los 50 metros que comenzaron a correr, tenían arritmia cardíaca o tenían lastimados los tendones por no calentar los músculos, las articulaciones de los tendones. Otro tipo de persona que se registra al maratón se presenta en el día, en el evento, decide correr, sabe cómo entrenar, eh, comienza a calentar, a hacer sentadillas, lagartijas, etcétera, etcétera. Quizá por la edad ya no se siente tan joven y quizá ya no corre completo el maratón, sino 1 o 2 kilómetros y hasta ahí. Simplemente quería correr para tener esa satisfacción personal de haber corrido, sin haber importado si llegó en primer lugar, en último, o si ganó o no ganó, eso no le importa. Hay otro tipo de persona que se registraron, se presentaron en el evento y ni siquiera sabían sus propias capacidades. Comenzaron a correr y metros más adelante les da un paro cardíaco. Si es que se recuperan, demandan al gobierno de la Ciudad de México por esto. Pero ¿quién es el culpable ahí? ¿El gobierno o la persona que no se conocía así, que tenía problemas cardíacos? Evidentemente la persona. Sí, es muy bonito la motivación, maravillosa, pero la motivación no lo es todo, no lo es todo. Es solo una parte, puede ser una cuarta parte. Todavía falta la decisión, la voluntad, la disciplina, porque sin ellas la motivación es nada, absolutamente nada, nada de nada. Puedo estar muy motivado que voy a volar, pero hasta ahí. Y si no llevo a cabo lo que yo quiero en base a tener una disciplina, jamás voy a alcanzar a levantar, a despegar el vuelo, porque no ni siquiera tengo voluntad. Estar motivado no significa nada. Esto es algo muy similar con lo que sucede principalmente cuando entran a su prepa. Sí, están motivados, muy motivados, pero están más enfocados en emocionarse que en poner atención
en lo que les pide el profesor. Estoy motivado y por acá el profesor hablando, estoy motivado y por acá sigo estando motivado, pero no hice caso a lo que dijo el profesor ni el tutor. Entonces, ¿qué sucede? Que el estudiante reprueba. Estos ejemplos son muy cotidianos. ¿En qué sentido? Entran los estudiantes muy motivados, pero no quieren leer. Eso es un grave problema. Hay estudiantes que, que me lo han dicho directamente, no quiero leer, no me interesa leer. Entonces, no sé qué estás haciendo aquí. Si no quieres prepararte, si no quieres crecer, entonces, ¿qué estás haciendo registrado en tu prepa? Esa es la cosa. Hay estudiantes que, sí, yo comprendo. Hay quienes trabajan 24, un horario de 24 por 24 o toda la noche o llegan a su casa a las 8 o 9, no tienen oportunidad de conectarse a la sesión síncrona, no hay problema, pueden verla cuando les pase el link grabado, pero tienen que verlo porque de lo contrario no van a saber cómo hacer las actividades, no solo conmigo sino en cualquier módulo. Como les comentaba, la motivación no lo es todo si no tienen disciplina. Ya hicieron su horario y sin embargo hay estudiantes que se contradicen en lo que hicieron en su horario. Hay estudiantes que dicen, bueno, estoy poniendo mucha atención, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es así. Eh, el año pasado, tuve, sí, principalmente en este módulo, una estudiante que solo me presentó su actividad uno de semana uno. Y ella me puso, no me gusta estudiar, detesto leer, no hay cosa que detesta más que leer. Y ya no presentó ninguna actividad. Yo le pregunté, ¿tú trabajas? No, pues no. Me dan dinero mis papás. ¿Tienes hijos? No, pues que no. La estudiante tenía 16 años. ¿Qué haces en todo el día? No hago nada, no me gusta ni ver la televisión, no practica ningún deporte, algo, nada de nada. Eh, no quiere presentar nada y el último día en que yo entregué calificaciones, terminando el módulo, ella me contactó y me dijo, profesor, apruébeme, él sí le voy a echar ganas. ¿Cómo te puedo aprobar si no presentaste nada? Solo una actividad y con eso la semana uno. No pruebas. Lo que le sugerí a esta estudiante es de que se tomara un año sabático, pensara bien las cosas que quiere en su vida. Eh, sí, porque yo comprendo que hay estudiantes que los obligan sus padres a estudiar. Muchos de ustedes no es el caso porque la mayoría de ustedes ya son padres, la mayoría ya son adultos. Otro caso que tuve con un estudiante fue que eh, en este módulo, además, eh, se resistió el máximo a leer. No quería y no quería leer. Primero me dijo que tenía chikungunya. A los pocos días me dijo que ya se le había quitado, pero que se había contagiado de otra cosa. Está bien, no hay problema. Te abro extensión de tiempo, adelante. A los días después ya se había mejorado y se había roto ambos brazos. Me parece un tanto raro estas coincidencias. Eh, y a los pocos días ya tenía los brazos bien. Ya no tenía la fístula. ¿Cómo puede ser tan divina actividad? Posteriormente, me dijo, unos días después, esta estudiante me dijo que su Office 2007 en la licencia había expirado. Yo le dije, no hay problema, a partir de desde Hotmail, en la barra de herramientas, tienes tu Office
online, no hay problema, pero es que no lo tengo. Sí lo tienes, todo Hotmail lo tiene, todo Hotmail. Posteriormente me dijo que se le había quemado la laptop. Hizo todo lo posible por no leer. Y al final del módulo me preguntó, profesor, ¿considera que debo presentar las actividades? Sí, lo considero completamente. Preséntalas o si no vas a reprobar. Y reprobó un estudiante. Sí, yo entiendo que cada uno tiene sus actividades. Es muy comprensible. Lo que no comprendo es que darle más importancia a la motivación que a la disciplina. O sea, noté en este fin de semana más importancia en darle importancia a la forma y no al contenido. O sea, estar motivados en vez de hacer las cosas bien. Eh, lo que expliqué en la sesión anterior también se los expliqué en mis mensajes y fue lo que más me preguntaron los estudiantes. Entonces ahí hay un grave problema. Um, Otro problema es de que en estos 23 módulos tendrán que leer obligatoriamente. Es total y absolutamente necesario, tienen que leer. La lectura es parte de la esencia humana, así como comer, dormir, reproducirse. También la lectura y la escritura son parte de la civilización humana. Temo decirles, tienen que leer. No sé hasta ahora si les haya parecido esto que les estoy diciendo, pero tienen que leer. Lo lamento mucho, no hay alternativa, tienen que leer. Sí, también hay estudiantes que me han dicho, profesor, es que usted no sabe lo que es trabajar y estudiar a la vez. Claro que lo sé, claro que lo sé, todos mis estudios. Eh, Mientras estudiaba tenía que trabajar para pagarme los libros. Y yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Eh, Cuando era la hora de comida, pues a leer, a leer, a leer, a leer. Saliendo de trabajar inmediatamente a la escuela. Eh, Saliendo de la escuela salía a las 10 de la noche, en lo que todo el transporte, a leer nuevamente, y había ocasiones en que solo dormía 2 horas por noche, nada más. No sé si sé, sí sé. Pero aquí entra lo que les decía precisamente la semana anterior, de que si no hay interés por hacer algo, pues, como les explicaba de esta estudiante, se van a poner pretextos de todo, de lo que sea. Me abdujeron los ovnis, mi gato tiene calor, o se descompuso el refri, o cosas así. Si este es el caso, no podrán terminar sus estudios. Pero si no es el caso, si de que realmente quieren hacer algo, no importa cómo, cuándo ni dónde, lo van a hacer. Van a terminar sus estudios si no se ponen pretextos. Y tienen que poner atención, por favor. Eh, es muy importante que lean, porque de lo contrario se están perdiendo, primero de mucho. Hay, como dice esta frase, quien decide no investigar en la era del internet es que decidió la ignorancia, decidió optar por la ignorancia. Claro, estamos en la era del internet, no estamos en la edad media que había personas que no sabían leer ni escribir, no había difusión de textos, que solo estaban coludidos con los aspectos en las esferas seculares. Los sacerdotes eran regularmente quienes sabían leer y escribir, ni siquiera los reyes o príncipes, pero ahora no es el caso. Cada uno de nosotros tenemos un teléfono o una computadora, una laptop, y podemos buscar información con simple tecleo, nada más, nada más. Si no queremos hacer eso, es que no queremos, punto. No hay más pretextos. Si no se investiga, si no se lee, es de que no se quiera. Otro estudiante en el año pasado, también en este módulo, que iba reprobando sus actividades. Y también de 17 años, yo le pregunté, ¿tú trabajas? No, no trabajo.
¿qué haces por las tardes? Y el estudiante me respondió, voy a jugar Xbox con mi primo. Y yo me quedé, ah, caray, ¿qué es más importante para ti? ¿Qué es una prioridad? ¿Tus estudios o jugar Xbox con tu primo? La respuesta fue esta. Prefiero jugar con mi primo porque si no quiere jugar conmigo me voy a sentir mal. Yo no puedo decirles lo que tienen que hacer. Cada uno de ustedes decide lo que hace. Es libre, claro. Pero por eso mismo debemos hacernos responsables de nuestros actos, sin echarle la bolita a alguien más, a alguien más, a alguien más. Usted es el culpable, tú eres la culpable, etcétera. No. Quizá, sí, hay ocasiones en que hay personas que son las culpables y nos echan la bolita, sí. Pero en estos casos, de, si ustedes decidieron estudiar y no están llevando a cabo lo que ustedes mismos están definiendo como estudios, hay un grave problema porque van a ir cogiendo, como les comentaba en este ejemplo del maratón, se van a detener por el mismo ritmo que ustedes se han impuesto, el mismo ritmo. Está bien, no han tenido algunos que están tanto oxidados, pero quienes no lo estén, eso no es pretexto para no leer. Yo en lo personal prefiero leer que ver televisión. Hace años que no veo televisión, como desde 2001, 2002. Eh, ¿Qué más? Actividades integradoras de esta semana. Selección de texto con base en mi perfil. ¿Qué vamos a hacer aquí? En un momento les pongo los ejemplos. Hay ocho tipos de textos aquí. Eh, Van a literario, científico, etcétera, etcétera. De esos, dos literarios, dos científicos, bla, 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 bla. Van a escoger uno por cada uno. O sea, uno literario, un científico, etcétera. O sea, en total cuatro textos. Van a leer esos cuatro textos. Y el que más les haya agradado lo van a separar y me van a explicar por qué les agradó más. Me van a poner eh, por qué sí o por qué no. Porque en estas actividades que pasaron la semana anterior, hubo estudiantes que respondieron sí, no, o continuamente, o tal vez. Eso no es ninguna explicación, ninguna, temo decirles, eso no es ninguna explicación. Vuelvo a lo mismo, están dialogando con alguien y esa persona les dice, pues sí, porque sí, y ustedes, no, quiero que me expliques por qué hiciste esto, por qué tiraste la comida, supongamos. Porque sí, no, explícame por qué sí, pues porque sí. Y así hubo respuestas tan concretas que no decían nada en esas actividades. Entonces, a la actividad siguiente, tipos de textos. Aquí van a hacer una tabla igual con los tipos de textos que se muestran en la tabla. Lo van a investigar un tipo de texto jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo lo van a encontrar? Precisamente con las palabras clave que diferencia un texto científico de un informativo, de un científico, de un literario. Que diferencia uno de otro. Me van a poner un ejemplo. En justificación me van a decir por qué consideran que ese texto es lo que están ustedes considerando, afirmando en justificación. Y en fuente me van a poner el lugar de donde extrajeron ese texto. En un momento les explico les pongo los ejemplos concretos, pero deben verlos, por favor. Foro de clase, lectores novatos y lectores expertos.
Foro de debate, textos científicos periodísticos. Todo este módulo es habituarlos, conllevarlos a la lectura. Y vamos a los ejemplos. Bueno, comenzamos. Antes de pasarles a demostrarles los ejemplos, les explicaré así cosas de suma importancia, porque es algo que me han estado preguntando en su mayoría. Las actividades integradoras son obligatorias, o sea, las que están en color rojo, los iconos son obligatorias. Estas rojas son obligatorias, son 2 por semana. Las azules, las de icono azul, son optativas. Les sugiero que revisen todo esto, todos los recursos del aula, porque les aumenta calificación. Si pueden ver, cada icono está palomeado, porque ya lo revisé a ver qué tenía para el módulo. Y si ustedes lo revisan, claro, se les agrega calificación. Son décimas, centésimas, no es mucho, pero en algo los ayuda. Otra cosa, cuando esto ya deben saberlo desde propedéutico, cuando necesiten ayuda, que se les trabó la máquina o que no pueden ingresar a plataforma, o algo así, tienen que mostrarme captura de pantalla a mí, a tutor o a SAC o a tecnología educativa, no lo sé. ¿Cómo se hace esto? Buscan en su teclado, en su laptop o en su PC, o si tienen Mac o no, la máquina que tengan, print screen al teclado, le dan aquí esta tecla, y después se van a algún programa de edición de fotografías, sea PhotoPaint, Photoshop, Paint o el que sea. Necesariamente yo sé que van a tener alguno de fotografía, y le dan con el botón secundario del ratón y pegan lo que capturaron. Es así de sencillo, porque les va a ayudar todo esto en los 23 módulos. Ahora, algo aquí muy importante. Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Es algo que noté pero muy frecuente bueno, no solo en este módulo, en todos, siempre. Ves con Z es de ver, del verbo ver. Ves es de ocasión. Una sola letra cambia completamente el sentido de la frase. Por favor, tienen que leer y tienen que revisar sus trabajos antes de subirlos a plataformas. Se los pido una y otra vez, por favor, tienen que leer. Eso es también un ejemplo muy frecuente. Haz con Z es del verbo hacer, haz la tarea. Haz es del verbo hacer, haz con S de haber. Yo, tú haz, él, nosotros hemos. Se escucha igual, son palabras homófonas, escuchan igualitas, pero no son lo mismo. Inclusive si le quitan la H, sigue siendo as, y esa es otra cosa. Un astuto, por ejemplo, o un as de la baraja. Es muy distinto esto de esto. Acá graba. Una es del verbo grabar y otra es una grava. Por ejemplo, con lo que se hace en la revoltura, los albañiles, que aquí dice principalmente el hormigón. Una letra cambia absolutamente todo. Si lo escriben mal, es probable que ni siquiera se lo revise Word. Ni siquiera cuando aparece una palabra mal escrita, se la subraya Word en rojo. Pero si, por ejemplo, si ponen esta en vez de esta o viceversa, se les va a poner bien, porque está bien escrita, pero no es el contexto en que la tienen que escribir. Yendo. Uno es con Y y los otros, esto no existe.
Y esto es muy, pero muy frecuente y en este fin de semana encontré muchas así. Esto está mal. Un tubo de metal. eh, Todos sabemos lo que es un tubo. Y tuvo de tener, el gatito tuvo bebés, o la señora tuvo un inconveniente, o esta persona tuvo baja calificación, etcétera. Del verbo tener son distintas letras, por eso refieren a distintas cosas. Por favor, tienen que revisar los trabajos. Reciente es algo que acaba de suceder. Es reciente los trabajos que acaban de presentar. Reciente es del verbo resentir. Mi cuerpo resiente desmañanarme a calificar los trabajos. Ajá. O sea, es distinto completamente. Si no saben una palabra, por favor, búsquela en Google. Y si no la encuentran, pongan un sinónimo, una palabra similar, que sí sepan cómo se escribe, por favor. Botar. Botar la basura en un cesto. Aventarla. Otra es votar, elegir a alguien con su credencial de elector o su IFE. Y esto también es algo muy, muy frecuente. Hice con H es el verbo hacer. Hice todo lo posible por llegar. Hice es el verbo izar. El alcalde pide que se hice la bandera. O sea, si notan una sola letra, cambia toda la palabra y el sentido de la oración. Aquí algo muy importante. Sí, está en inglés la frase, pero pues tienen que irse acostumbrando precisamente a inglés porque van a tener módulos de inglés. Eh, el hombre que pregunta algo es un tonto por un minuto. El hombre que no pregunta nunca será un tonto de por vida. Hay estudiantes que no preguntan al profesor, a mí o a tutor, por temor, no sé, quizá de que nos vayamos a burlar de ustedes. Eso no va a pasar. Tienen que preguntarnos si tienen dudas, por favor. Solo así los podemos sacar de esa incógnita. Si se quedan con las dudas, sí, persistirá lo mismo, y será como una luz, una bola de nieve, va cayendo, cayendo, no supieron cómo hacerlo, y hasta el final todo salió mal porque no supieron cómo lograrlo. Otra cosa muy importante de este módulo: soy un lector no porque no tengo vida, sino porque escogí tener muchas. Leer no solamente te hace más culto, sino más interesante. Como les comentaba hace unos minutos, la lectura es parte de la civilización humana. Si negamos la lectura, leer algo, nos estamos condenando a la ignorancia. Estamos condenándonos a no saber algo, nada. Tienen que leer, es completamente obligatorio. En esta sesión les he mencionado múltiples ocasiones y lo seguiré haciendo. Tienen que leer, por favor. Es obligatorio leer. ¿Por qué a muchos no les gusta leer? Porque les enseñaron a leer por asignación y obligación, nunca por pasión o gusto. Claro, a mí también me sucedió. Porque tuvieron que leer malos libros, libros que en ese momento no eran para ellos, libros que no tenían nada que ver con su edad o intereses. Porque crecieron con la idea de que leer era una tarea, un deber y un aburrimiento. Claro, en la secundaria, a mí en lo personal me dejaron leer libros terribles, malísimos. Eh, eh, Menos mal que no compré ninguno porque eran malísimos. Eh, por eso mismo, como no me gustaron, yo tenía necesidad, curiosidad por leer algo bueno, algo realmente bueno. Un libro técnico, un libro de matemáticas, de física, no es generalizar la literatura o un libro en sí. Hay múltiples libros de poesía, de fotografía, de cocina, de animales, de lo que quieran, de deportes. ¿Por qué entonces a muchos les gusta leer? Porque descubrieron, porque descubrieron un libro que los atrapó. A mí en lo personal me han atrapado muchos, bastantes.
no solo de mi área, de múltiples áreas, pero precisamente he tenido que buscar, interesarme con mucha curiosidad como gato, adentrarme en las librerías, en las bibliotecas y me pueden decir, pero es que profesor, no tengo tiempo de ir a la librería o a la biblioteca porque está muy caro. Pues pueden bajar PDF, son gratuitos. Si tienen laptop, si tienen tablet, en su teléfono pueden descargar PDF del libro que quieran, del autor que quieran y así pueden leer. Como les comentaba de esto del maratón, quien desea hacerlo, lo hará. Quien no quiere, quien de plano no quiere, no se le puede obligar porque no quiso. Las mejores armas en el universo son libros. ¿Por qué? Porque nos dan conocimiento. Esto lo estaremos viendo en los foros, foro de clase y foro de debate, y no solo en los foros, en las actividades integradoras de este módulo y de los siguientes. Y dice Freud, las palabras tienen un poder mágico, pueden proporcionar la mayor felicidad o la más profunda desesperanza, transmitir el conocimiento de maestro a estudiante, capacitar al orador para influir en su audiencia y dictar sus decisiones. Las palabras son capaces de despertar las emociones más poderosas e incitar todas las acciones de los hombres. Un libro puede ser acusado de propiciar a las masas a la insurrección, a la revolución. Tenemos en la Revolución Francesa los textos de Rousseau, de Montesquieu, de D'Alembert. En la Segunda Guerra Mundial, recordemos que los nazis en las plazas públicas quemaban los libros porque querían que todos estuvieran en la ignorancia. De igual manera sucedía en la Edad Media. Quizá no libros, porque en ese entonces no había libros como tal, nacen con la imprenta, con Gutenberg, sino que quemaban a las personas que tenían ese conocimiento, esa lectura. Antes eran o papiros o textos sueltos, no había libros. Ustedes tienen la comodidad de encontrar libros por donde sea, o textos. Con esto vamos a las actividades. Selección de texto en base a mi perfil. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues cosas bastante buenas. De estos 8 textos, que son cuáles son los países de menor y mayor empatía en América Latina, vivimos en un multiuniverso, etcétera, etcétera. Son 2, uno periodístico, uno literario, uno informativo y uno científico. Van a escoger uno de cada 2 y me los van a poner acá. Por ejemplo, vivimos en un multiuniverso. El texto es muy prolífico, habla sobre la posibilidad de ser autocontenidos y hermanados con múltiples universos, considerando la energía y masa de cada sistema solar, visto desde la mecánica cuántica, etcétera, 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 etcétera. Aquí me ponen lo que entendieron. Texto informativo. ¿Cuáles son los países de mayor y menor empatía en América Latina? Si notan, tome uno de acá, uno de acá, uno de acá y uno de acá. Así de sencillo los leí. No hay más. Texto periodístico. La movilidad como un derecho. Derecho de expresión, derecho de asociación, derecho de libre tránsito son partes de nuestras facultades y libertades como individuo. Movernos de un lugar a otro permisiblemente y sin restricciones por el hecho de satisfacer nuestras necesidades, nuestras o deseos. Ahora bien, ya que seleccioné uno de cada uno de estos, puse mi texto preferido, que es texto literario. De estos 8 que leí, el que más me gustó fue Principito. Ese texto predominó entre mis preferidos, ya que asocia al aviador con una reminiscencia de su niñez.
se había identificado con el niño, con sus propios recuerdos, y me identifiqué al recordar cuando yo dibujaba a Spider-Man de niño. Las características que encontré son soledad, el aviador hace autorreflexión, complacencia, no se puede dar lo que no se tiene. O cuando el niño le pregunta, esto, por qué el otro, por qué aquello, si el aviador no sabía dibujar, ¿cómo le podía dibujar algo al niño? Está escrito en prosa, narrado en primera persona con diálogos, el reflejo de la inocencia aún oculta en el adulto. Aquí me tienen que, como dice precisamente, tienen que explicar por qué, cuáles son las características del texto que me gustó. Además tienen que explicar cada uno de estos textos. Tienen que leer, nuevamente reitero, tienen que leer, por favor, es obligatorio. Ujú. ¿Cómo están nombrando los archivos? Como dice aquí, ya que, como les comentaba hace unos instantes, fueron, no pocos, fueron bastantes, más de la mitad de actividades que recibí, que decían esto. Y eso está mal. ¿A quién le voy a calificar a alguien que puso 1.doc si no tiene su nombre? O sea, esto está mal, esto está mal. Tienen que nombrar las actividades como se está nombrando aquí, como se está pidiendo, por favor, para su mejor organización, no solo mío, de ustedes. No es por capricho del profesor, sino porque ustedes lo necesitan. Necesitan acostumbrarse a tener disciplina. Quito esto. Aquí me van a poner la bibliografía donde investigaron estos textos, por favor. Y me ponen así bonita su carátula, así bonito, el nombre, módulo, etcétera, etcétera. Bien, esa es una actividad. La otra es esta, tipos de texto. Así, igual, bonito, etcétera, etcétera, su carátula, perdón. Ajá. ¿Qué van a hacer aquí? Me van a poner nuevamente tipo de texto, científico, jurídico, informativo, etcétera. Me van a poner un tipo de texto referente, un ejemplo de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí en jurídico, la reforma del año 2008 generó diversas actuaciones por parte de bla, 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 etcétera. ¿Cómo estoy justificando que esto es un texto jurídico? Justifico que ese texto es jurídico por el tipo de palabras que se emplean, tales como judicial, juicio, casos acusatorios, etcétera. Muchas palabras son en latín. ¿Y de dónde? La fuente, ¿de dónde lo saqué? El nuevo penal de justicia, acusatorio, etcétera, etcétera, la página y el año. Aquí en este texto no encontré autor porque eran varios. Y además no decía qué tipo de dónde, cuando se había publicado. Esta era reimpresión, pero el año original no lo encontré. Acá informativo, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó la destitución del alcalde de Cuernavaca, etcétera, etcétera. ¿De dónde lo saqué? De la revista Proceso. Ah, ojo. Después de esta tabla, un ejemplo de cada uno, me van a responder esto. ¿Qué tipo de texto suelo emplear cotidianamente? Aquí me lo ponen, por favor. Esto es obligatorio, obligatorio. Y, ojo, otra cosa. Algo muy, muy, muy importante. En este módulo 2 de la información al conocimiento, apenas se están acostumbrando a quienes no tenían la disciplina de leer a hacerlo, apenas. Hay quienes, como les comentaba hace unos instantes, hay estudiantes que no quieren leer porque no quieren. ¿Y qué están haciendo estos estudiantes? Bueno, lo que están haciendo es copiar de la página ejemplo de .com o www.abc.com. Yo no les estoy pidiendo copien de estas dos páginas y péguenlo aquí, entréguenmelo. No, yo en ningún momento les he dicho esto. ¿Por qué les digo esto? Por esto mismo.
Son actividades que me han comenzado a llegar en esta semana 2. Eh, Pueden ver el cáncer, bla, 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 bla. Un estudiante, otro, y están copiando exactamente lo mismo. Y hay actividades que parecen fotocopias. Temo decirlo, espero no se molesten, pero hay estudiantes que están presentando exactamente lo mismo. Y así no puedo darles calificación aprobatoria. Hay estudiantes, hoy es semana 2 y ya comencé a reprobar. ¿Por qué? Porque no han leído, están copiando absolutamente todo. Yo no estoy diciendo que lo estén haciendo todos los estudiantes, sino que hay algunos estudiantes que están haciendo esto y están copiando exactamente los mismos ejemplos, no solo de sus compañeros, no solo de estas páginas, no solo de los blogs de otros estudiantes, sino que están copiando además de otras generaciones. Y ya en otras generaciones, esta es generación 11. He tenido 11 generaciones para leer, no un trabajo ni 200. Por favor, tienen que leer. Yo ya sé cuando un texto está plagiado. Claro, porque he revisado sus trabajos muchísimas veces. Tienen que revisar lo que están haciendo y no se permite el plagio. Otra cosa, tienen que revisar lo que ya les he comentado muchas veces. ¿Por qué? Estos son extractos de frases, de enunciados que han presentado estudiantes en distintas actividades. Me pueden decir, profesor, ¿cuál de esos textos, cuál de esos enunciados está bien? Ninguno. Ninguno lo está. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Están comenzando con minúscula y todo es mayúscula. Eso está mal. Eso está mal. Donde hay coma, no hay ni una sola coma y no termina en punto. ¿Qué dice aquí? El uso de la compuadora está mal porque no daña los ojos y no hace ser dependientes. No hace o nos hace. No es comprensible este texto. Al estudiante le dije que puso esto, al estudiante le dije que tenía que rehacer su actividad y se molestó. Le dije que no comprendía, ese fue un extracto y el restante texto tampoco lo comprendí, se quejó con el tutor y con el SAC, le di a leer al tutor la actividad y me dijo, es que Benjamín no se entiende su texto, no se entiende, tiene que rehacer el trabajo. Acá, ¿qué ven aquí? Tecnología es el conjunto de conocimientos, etcétera, etcétera. Pues se ve muy bien. La cosa es de que esto está copiado de Wikipedia y tampoco se les está pidiendo copien de Wikipedia. ¿Cómo sé que esto es de Wikipedia? Tiene palabras en griego. Ustedes no saben griego. Otra, estas palabras en azul, subrayadas, son links. O sea, esto es algo evidente, completamente evidente que esto es un plagio. Otra cosa, ¿qué dice aquí? Pues la tecnología es bonito, está bien, me gusta, sí, está bien. Esto no es una conclusión ni una explicación. ¿Por qué está bien? ¿Por qué es bonito? No dice. Además de que está en verde, rojo y azul. ¿Por qué? Porque estos son trabajos, son actividades académicas. Están estudiando su prepa. Por favor, no pueden presentar sus actividades de bachillerato así, mucho menos pueden hacer esto en licenciatura porque les rompen el trabajo. Así, a mí me lo llegaron a hacer, me rompen el documento frente de ustedes. No se puede hacer esto, tiene que estar en negro. Se comienza con mayúscula, se termina con punto. La negrita es solo para un tipo de letra o para resaltar una palabra. ¿Qué dice acá? Yo considero que la tecnología puede variar para la persona, etcétera, etcétera. Ya está un poco mejor, sí, pero si notan, calibré 11-16, acá 11. De un párrafo hay estudiantes, no digo uno ni 10, son bastantes estudiantes que están haciendo esto. Comienzan con un tipo de texto, un tipo de fuente, luego se siguen con otro y ya el siguiente renglón ya pusieron 10. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué dice aquí? No, esto es precisamente lo que les comentaba.
Cuando Word detecta una palabra mal escrita, se la subraya en rojo aquí, y esto no está revisado. Tienen que revisar sus trabajos, por favor. Bueno, creo que de momento es todo. Si tienen dudas me las hacen saber. Me parece que esto ya está un poco más explicado. Tienen que leer, por favor. Esto les va a ayudar mucho. Yo lo que estuve leyendo en sus trabajos es que muchos de ustedes, la mayoría, tienen hijos, tienen padres y quieren ser un ejemplo para ellos. Adelante, séanlo. Y tienen que esforzarse. Esforzarse implica leer, conocer, aprender, ser mejores personas, padres, hijos, maridos, esposas, hermanas, madres. Tienen que aprender a tener disciplina. No porque yo lo diga, no porque sea mi capricho, sino porque ustedes así lo necesitan para crecer. Entonces de momento es todo. Los dejo y que tengan una excelente noche. Si tienen actividades que quieren que les revise, por favor a mi correo de Gmail, a Hotmail, no me va a llegar nada porque me llega por spam. Y tengo filtros, no va a llegar nada. Por favor a Gmail, que me diga todo lo académico. Y de momento es todo. Saludos cordiales.